Hola, bienvenido nuevamente a otro espacio académico. El tema de hoy es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Estas son entonces las referencias utilizadas para la creación de esta charla, teniendo en cuenta las guías europeas del 2023 y este libro, cuadernillo por así decirlo, escrito por el doctor Dagnoar Aristizábal, es médico cardiólogo, eh, investigador en temas de hipertensión básica y clínica. Como cualquier enfermedad, es deber de nosotros saber algo de historia y origen de las enfermedades que tratamos. Mm, En algún momento también hablé sobre un poco de historia de la presión arterial en alguna otra eh, charla. Esta se ha estudiado y se ha visto que las evidencias documentadas sobre la hipertensión se remontan al 2600 a.C. Hace muchos años se denominaba la enfermedad del pulso duro y era tratada mediante técnicas como la acupuntura, flebotomías o inclusive pues sangrados provocados por sanguijuelas. Pero las bases para la medida objetiva de la presión arterial se establecieron con los trabajos pioneros del señor Stephen Hales en 1727 aproximadamente. Él insertaba un tubo en las arterias de algunos animales, como vemos en la imagen. En este caso era un cordero, una cabra, y evaluaba la altura de la sangre que subía, aportando así las bases de lo que serían los comienzos de la hidrostática en la fisiología. Además, esto posteriormente sería un punto de partida para Daniel Bernoulli en sus teorías de hidrodinámica y la formulación del teorema de Bernoulli. Siguiendo la línea de tiempo y a medida que evoluciona el método científico, es a principios del siglo XX donde entra el auge de la vigilancia y tamización. Aproximadamente en la época de los 40, las industrias farmacéuticas comienzan a notar el campo de acción y la investigación de medicamentos para el control y tratamiento de la presión arterial. Y es aproximadamente en los 70 que Edward Fraser demuestra la gravedad de esta patología. Si vamos a ser técnicos, se puede definir a la hipertensión como el nivel de presión arterial en el cual al emprender un tratamiento médico se disminuye la cifra de morbilidad y mortalidad en el paciente. Pero en términos generales, los criterios clínicos actuales para definir hipertensión se basan en el promedio de dos o más lecturas de presión arterial durante dos o más visitas médicas. A pesar de no incluirlos en la tabla, en niños y adolescentes la hipertensión casi siempre se define como una presión arterial sistólica o diastólica mayor al percentil 95 para su edad, sexo y talla. De acuerdo con la mayoría de las guías internacionales, tanto la americana como la europea, se diagnostica hipertensión cuando la presión arterial sistólica de una persona en el consultorio es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o su presión arterial diastólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Ahora, los americanos todavía mantienen la clasificación en 2 grados, mientras que los europeos clasifican en 3 diferentes grados la presión arterial. También debemos enfatizar en la hipertensión sistólica aislada, definida como una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio, con una presión arterial diastólica menor de 90 milímetros de mercurio, que es común en adultos y ancianos. Y la hipertensión diastólica aislada, definida como una presión arterial diastólica mayor de 90 con una sistólica menor de 140, es la forma más común de
hipertensión en individuos jóvenes, incluso niños y adolescentes. Mi objetivo en esta charla es enfocar el monitoreo de presión arterial a nivel clínico como ambulatorio, por lo que no enfatizaré en mecanismos fisiopatológicos, factores de riesgo, estudios eh, o evidencia científica eh, que también hablen de tratamiento y control. Pero sí mencionaré algunas cosas relevantes. Traigo esta gráfica que también se encuentra en las guías europeas del 2023 para mencionar los diferentes componentes que circulan en esta patología. Diferentes factores influyen en la presentación de la hipertensión. Por mencionar algunos, tenemos la exposición ambiental al ruido, la contaminación, la migración, la alimentación y los hábitos y estilos de vida, sin nombrar la cantidad tan amplia que existe en mecanismos endógenos que pueden aumentar o disminuir la presión. Por último, recalco que es una patología poligénica, ya que hasta ahora no existe un único gen aislado, sino varios posibles genes involucrados. Como vimos, la presión arterial es variable, es dinámica y es importante tenerlo en cuenta para la monitorización y diagnóstico. Debido a la variabilidad de la presión arterial, una elevación de la presión arterial en el consultorio mayor de 140 o en sistólica o diastólica mayor de 90 debe confirmarse mediante al menos 2 o 3 visitas médicas adicionales, a menos que los valores de presión arterial durante la primera visita estén marcadamente elevados, o sea que se presente una hipertensión de grado 3 o ya sea que el riesgo cardiovascular sea alto, incluido la presencia de signos o síntomas que nos hagan pensar en daño de órgano blanco. Aunque la evidencia disponible tiene algunas limitaciones diagnósticas, la medición de la presión arterial fuera del consultorio eh, es una fuente de información clínica importante. Por esto se debe recopilar monitoreos ambulatorios siempre que sea posible cuando la presión arterial en el consultorio está elevada, para confirmar el diagnóstico de hipertensión e identificar los fenotipos específicos de la presión arterial. El mapa, o también pues por sus siglas, lo que nosotros llamamos el monitoreo ambulatorio de presión arterial, y el monitoreo eh, en casa o domiciliario de presión arterial, que también se clasifica con las siglas del HBPM, pueden ser especialmente importantes cuando los datos obtenidos en el consultorio proporcionan resultados variables. Sabemos que la medición de la presión intraarterial es el único método que proporciona valores totalmente reales de presión arterial, pero su naturaleza invasiva impide el uso cotidiano y pues el que podamos utilizarlo fácilmente. Por lo tanto, para fines clínicos, la medición de la presión arterial se basa casi por completo en métodos indirectos no invasivos, descritos originalmente hace más de un siglo, que se basan por ejemplo, el manguito neumático para ocluir la arteria braquial, la evaluación del pulso de la arteria radial o un estetoscopio para detectar los sonidos de Korokov. Actualmente la medición manual auscultatoria de la presión arterial utilizando el esfingomanómetro sigue siendo el método gold estándar en la consulta médica. Se pueden usar dispositivos auscultatorios manuales híbridos que tienen pantallas LED o dispositivos diferentes de calidades buenas que pueden ser resistentes incluso a los golpes, aunque estos están sujetos a errores relacionados con el observador, como
la preferencia de los dígitos terminales, el perjuicio del observador y pues los sesgos obviamente. Ahora, el método automatizado de medición de presión arterial basado en manguito, principalmente oscilométrico, se ha desarrollado para evitar los errores relacionados con el observador del método auscultatorio manual. Este método es actualmente el que se usa para la medición ambulatoria y dispositivos de monitoreo autodomésticos utilizados para medición en casa. Cuando la presión arterial no se puede medir con un dispositivo de manguito en la parte superior del brazo, pues se puede usar un dispositivo electrónico que tenga validación para ubicar el manguito a nivel de la muñeca. Los nuevos dispositivos de medición de la presión arterial sin manguito que utilizan sensores, procedimientos o procesamientos de señales, aprendizaje automático y otras tecnologías integradas en dispositivos portátiles como pues, teléfonos inteligentes, dispositivos de bolsillo o otros de estos dispositivos ya están disponibles pues en el mercado y tienen un potencial considerable para mejorar eh, ¿cómo lo diría? La concienciación, por así decirlo, el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión. Sin embargo, hay varios problemas que deben abordarse. Una preocupación importante es que los protocolos de las normas ISO, que es la norma universal que se utiliza para validar los dispositivos de presión arterial, eh, son inadecuados para los dispositivos de manguito, lo que significa que su precisión sigue sin probarse adecuadamente. Además, todavía no existe un estándar de rendimiento acordado para estas nuevas tecnologías. Sin mencionar que estos requieren de calibración periódica e información del paciente adicional. Básicamente estos dispositivos no miden la presión arterial, sino que rastrean los cambios de la presión en comparación con la presión arterial de calibración o intentan predecir la presión arterial utilizando la tecnología demográfica y de aprendizaje automático. Pero como dije, no son recomendados aún. En los últimos 30 años, varias sociedades y asociaciones científicas han desarrollado protocolos de validación para la evaluación de la precisión de los dispositivos de medición de la presión arterial, siendo el más utilizado la validación del Protocolo Internacional de la Sociedad Europea de Hipertensión. Cabe señalar que un monitor eléctrico de presión arterial que es preciso en adultos puede no ser preciso en algunas poblaciones especiales, por ejemplo en niños o mujeres embarazadas, lo que significa en estas circunstancias se requiere un proceso de validación separado y dispositivos dedicados para estas condiciones eh, diferentes para el monitoreo de la presión arterial. Los profesionales de la salud, los pacientes y el público deben verificar las listas de dispositivos precisos que están disponibles en internet y les proyecto a nivel pues de esta página, la cual es la que recomienda, como les mencioné, varias asociaciones y la comunidad científica para la validación de estos dispositivos. La medición estándar en consultorio es el método mejor estudiado para evaluar la presión arterial y aquel mediante el cual se ha establecido el diagnóstico de hipertensión, la clasificación de la presión arterial, el papel de la presión arterial como factor de riesgo cardiovascular, el efecto protector del tratamiento antihipertensivo y los umbrales de presión arterial y objetivos de las intervenciones terapéuticas. A pesar de varias limitaciones y el creciente uso de mediciones de presión arterial fuera del consultorio, esta medición estándar en consultorio sigue siendo el método más utilizado para el diagnóstico y manejo de la hipertensión. A pesar de su eh, adopción generalizada durante mucho tiempo, el uso de este método
A menudo está mal estandarizado, lo que lleva a estimaciones inexactas de la presión arterial, que a menudo consiste en una sobreestimación de la presión arterial y un sobrediagnóstico y tratamiento excesivo de esta hipertensión. Mm, Para lo que les traigo aquí en una revisión sistemática es esta bibliografía que pueden encontrar acá. De 328 artículos, identificó 29 fuentes potenciales de inexactitud relacionadas con el paciente, el dispositivo, el procedimiento y el observador, que pueden influir en los niveles de presión arterial y conducir a un diagnóstico poco confiable. La presión arterial del consultorio debe medirse entonces en un brazo desnudo, pedirle al paciente que se quite la camisa, a la paciente también que se quite la camisa, de ser posible. Un tamaño de manguito apropiado es crucial para la medición precisa de la presión arterial y debe seleccionarse de acuerdo con la circunferencia del brazo de cada persona. Un manguito más pequeño de lo requerido pues sobreestima la presión arterial, mientras que un manguito más grande la subestima. Para los dispositivos auscultatorios manuales se requiere un manguito con una longitud y ancho eh, respectivos para cada paciente. Una longitud que sea más o menos del 75 al 100% del diámetro del paciente, perdón, del largo del brazo del paciente, y un ancho del 35 al 50% del diámetro, o pues en pocas palabras lo que siempre se recomienda es 2/3 tanto del largo del brazo como de la circunferencia del brazo eh, como tal. Y pues es importante descartar que para dispositivos electrónicos automatizados el tamaño eh, del manguito debe seleccionarse de acuerdo con las instrucciones del dispositivo. Ahora, las personas con brazos grandes, en especial pues personas obesas, donde la circunferencia de la mitad del brazo sea mayor de 42 centímetros, pues van a requerir un manguito en forma cónica, porque los pues, puños rectangulares de este manguito pueden sobreestimar la presión arterial, pero es difícil de encontrar en nuestro medio si la población no es obesa. Cuando la presión arterial no se puede medir con un dispositivo de manguito en la parte superior del brazo, se puede usar un dispositivo electrónico validado para el manguito a nivel de la muñeca. Importante tener claro también las recomendaciones para una adecuada toma de la presión arterial. Recordemos un dispositivo adecuado, que haya un adecuado reposo previo a la toma de la presión, que los pies no estén cruzados, estén apoyados en el suelo, un brazo a la altura del corazón, idealmente apoyado sobre una superficie. No debe haber pues ingerido cafeína previamente, o haber fumado, o haber tenido pues una comida previo a la toma de la presión. Y pues tener en cuenta también pacientes que de pronto estén estresados, estén ansiosos, hayan pasado por una situación emocional, o pues algunos otros factores ambientales que también pueden influir y que más adelante iremos mencionando de a poco. El diagnóstico de hipertensión no debe basarse en una sola visita. En la gran mayoría de los pacientes, una evaluación precisa de la presión arterial en el consultorio requiere al menos 2 o 3 visitas al médico, con intervalos de 1 a 4 semanas, a menos que la presión arterial del consultorio indique una hipertensión de entrada grado 3, que sea mayor de 180 sistólica y o 110 diastólica, o que el paciente tenga un riesgo alto o muy alto basado en la presencia de daño de órgano blanco. En las personas mayores de 65 años de edad, pacientes hipertensos tratados, especialmente los pacientes muy ancianos o los pacientes diabéticos, pacientes
con trastornos neurodegenerativos o síntomas que sugieran hipotensión postural. La presión también debe medirse de 1 y 3 minutos después de haber cambiado de posición. Idealmente acostado, sentado y pues en bipedestación o de pie para detectar o descartar hipotensión ortostática. En conclusión, tomar la presión en estas tres posiciones. En la visita inicial al consultorio, la presión arterial debe medirse en ambos brazos, idealmente con dispositivos electrónicos que puedan medir simultáneamente. Se debe confirmar si hay diferencia de presión arterial sistólica entre ambos brazos, si es mayor de 10 milímetros de mercurio eh, y cuánto puede marcar cada uno de los brazos. Si se confirma que hay una diferencia, el brazo con la presión arterial más alta es el que se debe usar para las siguientes tomas de presión, porque sus valores reflejan con mayor precisión el nivel de la presión en las arterias principales. Además, el uso de presión arterial tomada en el brazo con lectura más alta parece mejorar la predicción del resultado. Una diferencia constante de presión arterial sistólica entre los brazos mayor de 15 o incluso, pues unos dicen 15, otros dicen 20, en conclusión de 15 a 20 milímetros de mercurio puede deberse a alteraciones vasculares teniendo en cuenta la aterosclerosis y la restricción de las arterias intratorácicas o de la parte superior del brazo, eh, incluyendo pues sin poder descartar una coartación de la aorta, por lo que se requiere investigación para descartar alguna de esas patologías. La medición automática en consultorio consta de uso de dispositivos automáticos sin tener la presencia del examinador. Esto favorece una evaluación estandarizada de la presión arterial al garantizar un ambiente tranquilo, múltiples lecturas y no tener pues que hablar con la persona o que la persona nos esté hablando. Este método de medición de la presión arterial fue utilizado por el estudio SPRINT, que en algunos videos también lo he mencionado. Este estudio buscaba como objetivo medir qué tan beneficioso era llevar a presiones o a tratamientos intensivos cuando era una presión arterial sistólica menor de 120 o una meta de tratamiento estándar a una presión sistólica menor de 140. Ya pues en conclusión se dio el resultado de que los tratamientos intensivos disminuían los desenlaces cardiovasculares, pero comprometían la tasa de filtración glomerular. Eh, Aunque en una encuesta retrospectiva, la no asistencia del personal de salud pareció ser variable, los datos disponibles coinciden en que la ausencia del personal médico conduce a valores de presión arterial más bajos que los asociados con la medición presencial estándar. La presión arterial aumenta durante el ejercicio dinámico y estático, y el aumento es más pronunciado para la presión arterial sistólica que la diastólica, aunque solo la sistólica del ejercicio puede medirse de manera confiable con métodos no invasivos. Ahora, el aumento de la presión arterial sistólica durante el ejercicio está relacionado con la presión arterial en reposo antes del ejercicio, también con la edad, la rigidez arterial y la obesidad abdominal, y es algo mayor en los hombres que en las mujeres. Existe cierta evidencia de que un aumento excesivo de la presión arterial durante el ejercicio predice el desarrollo de hipertensión, independientemente de la presión arterial en reposo. Actualmente no hay consenso sobre la evaluación eh, de la elevación normal de la presión arterial durante el ejercicio. Según un documento del consenso de la Asociación Europea de Cardiología, una presión arterial por encima de 220 milímetros en la sistólica para hombres y
200 milímetros en las sistólicas mujeres, medida en el ejercicio máximo durante el ciclo como tal, justifica que se pueda realizar una evaluación clínica adicional, incluyendo un mapa o un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Dos hallazgos recientes e interesantes son que la respuesta de la presión arterial al ejercicio submáximo puede tener una mayor significación pronóstica que la presión arterial media en el pico, y la hipotensión por ejercicio también puede ser un signo de una enfermedad cardiovascular subyacente. Sin embargo, las pruebas de esfuerzo no se recomiendan como parte de la evaluación rutinaria de la hipertensión debido a varias limitaciones, incluida la falta de metodología y definiciones estandarizadas. El aumento de la presión arterial que acompaña el ejercicio no debe interferir con los pacientes con hipertensión tratada o no tratada al momento de realizar ejercicio regular, especialmente el ejercicio aeróbico, excepto pues en la presencia de valores muy altos de presión arterial como es el grado 3. Pero en general, importante antes motivar a los pacientes a que sigan realizando su ejercicio aeróbico para mejorar y tener una promoción de la salud cardiovascular. Recordemos por lo menos lo que se han descrito en la literatura, los 150 minutos de ejercicio a la semana, dividido idealmente en 3 sesiones de ejercicio. Siempre importante también combinar con ejercicio anaeróbico, ejercicio de fuerza, y siempre no olvidar los estiramientos. Hoy en día la combinación con la telemonitorización y las aplicaciones para teléfonos inteligentes pueden ofrecer ventajas adicionales, incluida la capacidad de almacenar y transferir datos de presión arterial en el hogar en formato digital y pues facilitar su evaluación por parte del profesional de la salud. La medición en el hogar debe ser realizada eh, utilizando dispositivos automatizados validados de acuerdo con las normas ISO que antes mencionamos. Además, las condiciones de medición y la postura deben ser similares a las descritas para la medición en consulta. El umbral para la hipertensión domiciliaria se define como un valor correspondiente a una sistólica mayor o igual de 135 y o una diastólica mayor o igual de 85 milímetros de mercurio. Por analogía, el objetivo de la presión arterial en el hogar se considera como el valor correspondiente al objetivo de la presión arterial en el consultorio, recomendándose entonces las directrices que corresponden a menor de 130/80. Los datos de medición en el hogar son más reproducibles que los proporcionados en consulta. Ayuda a precisar aún mejor y pues predecir el daño de órgano, además de los resultados cardiovasculares y la mortalidad. Mejor incluso que la presión arterial en el consultorio, aunque la capacidad predictiva de los resultados, aunque en un grado modesto puede ser eh, o pueden discrepar. Como tal, esta técnica ayuda también a medir la variabilidad diaria de la presión arterial, que conlleva también a un significado pronóstico. Además, ayuda a identificar como el mapa, así como el mapa, los fenotipos de hipertensión, como es la hipertensión matutina o la hipertensión enmascarada, que se caracterizan por niveles de riesgo cardiovascular diferentes a los asociados a la hipertensión sostenida o pues, la hipertensión establecida. Idealmente la presión arterial domiciliaria debe monitorizarse durante 7 días y nunca durante menos de 3 días, con mediciones duplicadas con un minuto de diferencia entre ellas, por la mañana antes de la ingesta de medicamentos si es que ya hay tratamiento establecido, y pues por la noche también. Importante tener en cuenta las lecturas del primer día son generalmente más altas e inestables y deben descartarse, y se deben considerar los promedios de los valores restantes.
Las limitaciones de la medición en el hogar eh, incluyen varias, entre ellas pues que se requiere entrenamiento por parte del paciente. A menudo se realiza con dispositivos inexactos, puede inducir ansiedad y conducir a mediciones demasiado frecuentes que pueden ser seguidas por eh, modificaciones del tratamiento por parte del paciente. Otra limitación es la falta de evaluación de la presión arterial nocturna, que no es una desventaja marginal, porque se ha demostrado que la presión arterial nocturna predice eh, los resultados de manera más efectiva que la presión arterial diurna. Finalmente, como se mencionó anteriormente, una limitación más importante que también se comparte con el mapa es que no hay estudios sobre el tratamiento guiado por mediciones en el hogar y los resultados como tal. Sin embargo, los nuevos dispositivos automatizados que hacen parte del monitoreo automático permiten mediciones de presión arterial durante el sueño que proporcionan valores de la presión dormidos y además pues correlaciones similares con aquel daño de órgano blanco eh, que se puede presentar y tienen un valor pronóstico independiente. La medición ambulatoria automática eh, proporciona múltiples lecturas de la presión arterial en condiciones que refleja el entorno habitual del paciente, incluida pues actividades diarias y el sueño, como lo mencionamos hace un segundo. Eh, esta mapa tiene las mismas ventajas sobre la medición de la presión seriada en el hogar que dijimos hace un momento, es decir, una mayor reproductibilidad de los valores medios de la presión arterial de 24 horas, una asociación y predicción más estrecha del daño de órgano blanco, una mejor predicción de los resultados de la mortalidad, además de tener la capacidad de identificar fácilmente la hipertensión de bata blanca o la hipertensión matutina. Adicionalmente ayuda a la cuantificación del estado de inmersión, es decir, la magnitud del cambio nocturno de la presión arterial, que es clínicamente relevante porque se ha encontrado que la reducción de la presión arterial nocturna y los valores absolutos de la presión arterial nocturna predicen eventos mejor que la presión arterial diurna, con un riesgo marcadamente elevado en pacientes sin reducción de la presión arterial nocturna o hipertensión nocturna. También pues la mapa puede facilitar la identificación de los episodios hipotensores de la vida diaria y la persistencia del control de la presión arterial mediante el tratamiento durante los periodos entre la ingesta de fármacos. Sin embargo, la mapa no es adecuada para el uso frecuente, ya que pues, es bastante costosa, no está ampliamente disponible en entornos de atención primaria y puede causar molestias en algunos pacientes, especialmente durante el sueño. El umbral para la hipertensión ambulatoria en el mapa se define como una sistólica media en 24 horas de 130 o una diastólica mayor de 80, correspondiente a valores de presión arterial análogas de consultorio de 140-90. En cuanto a la presión media en el hogar, en ausencia de ensayos sobre el efecto de la reducción ambulatoria de la presión arterial sobre los resultados, los valores de presión ambulatoria que se deben alcanzar con el tratamiento se infieren de su correspondencia con la presión arterial en el consultorio, teniendo un objetivo de ser menor de 130-80, y las guías AHA pues, de la Asociación Americana del Corazón han indicado tentativamente un valor menor de 125-75, pero los europeos nos comentan un valor un poco más flexible. La mapa se realiza utilizando dispositivos totalmente automatizados, programados para registrar la presión arterial automáticamente a intervalos preseleccionados durante 24 horas en una jornada laboral habitual.
Varias pautas se han dicho y pues se requieren un mínimo de 20 lecturas válidas de presión arterial despiertos y de 7 válidas dormidos para tener una grabación válida total de 24 horas. Además, hay evidencia de que la medición de la presión arterial a intervalos de 60 minutos, es decir, un total de 24 valoraciones, porque es una cada hora, puede proporcionar una presión arterial media incorrecta en 24 horas. Para limitar el riesgo de que la mala calidad de los datos recopilados invaliden las ventajas del mapa, pues un procedimiento apropiado puede ser medir la presión arterial cada 20 minutos durante el día y la noche. Esto evitará la paradoja de hacer que la información de la presión arterial sea más escasa durante la fracción pronósticamente más importante de las 24 horas, que sería el de la noche. Esta entonces sería una de las tablas que incluye la guía del 2023, la guía europea, en donde nos darían el resultado, nos indicarían cuando tenemos diagnóstico para mapa y cuando teníamos diagnóstico para medición ambulatoria en el hogar. Se han descrito indicaciones típicas donde podemos considerar la evaluación seriada en el hogar o pues también en la mapa. Algunas de estas indicaciones las menciono aquí, por ejemplo, presión arterial normal en el consultorio, pero que se acompañe de la presencia de signos o síntomas de daño de órgano blanco o un alto riesgo cardiovascular. También la presión arterial elevada en el consultorio si está en rango de grado 2 o grado 3 y si es de larga duración a pesar de no tener signos o síntomas de daño de órgano blanco. También cuando no hay control de la presión arterial en el consultorio y por fuera del consultorio, también en el control selectivo de una sola presión, ya sea la sistólica o la diastólica, en la hipertensión no controlada o resistente, en evaluación de síntomas que indiquen hipotensión, también sospecha de hipotensión postprandial o postural y pues si se quiere evaluar la respuesta a la presión arterial alta en el ejercicio. Ahora pues por otro lado, así como hay indicaciones para enviar cualquiera de las dos, cada una tiene sus respectivas indicaciones por aparte. Hay indicaciones específicas para el monitoreo de domiciliario pues en casa de la presión arterial. Por ejemplo, cuando hay seguimiento a largo plazo de los individuos tratados para mejorar la adherencia al tratamiento y el control de la hipertensión o en pacientes que no están dispuestos a realizar el mapa o con molestias considerables durante el registro. También en indicaciones para la evaluación repetida de la presión arterial fuera del consultorio. Recordemos que este al ser un método económico, pues o más económico que el mapa, se podría considerar y pues la confirmación de hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada en individuos no tratados o tratados, ya que la sensibilidad es buena y como dije hace un momento, eh, pues es más económico que el mapa y pues tiene la misma sensibilidad. También hay, también hay indicaciones específicas para la mapa en lugar de la toma seriada en el hogar. Algunas de estas incluyen la evaluación de la presión arterial nocturna y el estado de inmersión, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad renal crónica en los diabéticos o la hipertensión endocrina o disfunción autonómica. También pacientes incapaces o no dispuestos a realizar una pues, presión domiciliaria, eh, ya que no tienen pues el adecuado conocimiento o son ansiosos con la automedición. Y pues por supuesto en el embarazo, ya que digamos el mapa puede tener mayor sensibilidad al momento de diagnosticar y enfocarse en algunas patologías.
Ya después de ver a profundidad la monitorización ambulatoria y en consulta de la presión arterial, ahora podemos tener una aproximación e indicaciones claras para cuando los pacientes lleguen a nuestra consulta. Entonces les agradezco por ver el video y pues hasta una próxima ocasión.